Ya. Acá no nos faltó ver, ¿verdad? No. Y terminamos. ¿Qué? Acá no nos faltó el último. Ya. Bueno, entonces, primero vamos a hablar sobre una patología importante en los neonatos, que es la enterocolitis necrotizante neonatal. ¿Bien? Cuando hablamos de enterocolitis necrotizante neonatal, es una patología muy específica. No estamos hablando de cualquier enterocolitis, ¿sí? Porque cuando ustedes saben, ¿qué significa enterocolitis? Inflamación del intestino delgado y del intestino grueso, ¿no? Del colon, ¿ya? Enterocolitis. ¿Cuáles serían los signos y síntomas normalmente en una enterocolitis? No hablando de la enterocolitis necrotizante neonatal. Diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al decir enterocolitis es la combinación de enteritis y colitis, ¿no? ¿Verdad? Tanto la enteritis como la colitis, pues si está inflamado el intestino, una de las reacciones que hace es aumentar el peristaltismo para tratar de expulsar las bacterias, los virus, la comida dañada, o lo que es los toxinas o lo que sea que lo esté inflamando, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso es un reflejo, la diarrea, ¿verdad? Ya. Lógicamente, al aumentar la velocidad del peristaltismo, pues no hay quien poder absorber agua y por eso es que las heces salen líquidas, ¿no? Ya. La diarrea. Pero al mismo tiempo, al aumentar el peristaltismo, ese peristaltismo aumentado puede hacer que se produzcan espasmos musculares, y esos espasmos musculares producen un dolor tipo cólico, ¿no? ¿Verdad? El simple hecho de que esté inflamado el intestino o el colon puede producir también un dolor simple, o sea, aparte del dolor tipo cólico, porque si algo está inflamado, normalmente está hipersensible, ¿sí? Si es mucha la inflamación, además del tipo cólico, puede encontrarse también dolor a la palpación, ¿no? Eso puede hacer que a veces se confunda el cuadro, porque un dolor intestinal normalmente es un dolor tipo cólico. Pero si está, por ejemplo, hay una gran colitis grave, que está muy inflamado, entonces a lo mejor el cirujano palpa el ciego y le duele, ¿no? O palpa el colon y le duele, el marco colónico, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿ya? Entonces hay dolor abdominal. Otra cosa que hace el intestino inflamado muchas veces es dejar de absorber menos. Lógicamente esto contribuye a la diarrea, ¿no? Pero ¿por qué deja de absorber? Porque supone que si algo lo está irritando es porque es algo que no está bien, no debería absorber. Entonces, al dejar de absorber, ¿qué pasa? Que quedan alimentos dentro de la luz del intestino y que estos alimentos son aprovechados por la flora bacteriana, y estas bacterias fermentan los azúcares, producen gases, ¿no? ¿Verdad? Y por lo tanto se produce además meteorismo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Y eso contribuye a la distensión abdominal, ¿no es así? Entonces estos son los síntomas normales de una enteritis o de una colitis. La diferencia es básicamente cuando la colitis o la enteritis son muy graves, el dolor pues se localiza, se puede localizar en el marco colónico, se puede localizar en el centro del abdomen, el dolor tipo simple, porque el dolor tipo cólico igual va a estar. Pero además de eso, si es que la inflamación del intestino grueso alcanza el recto, ¿no? Porque acuérdense que el intestino grueso es colon y recto, ¿no? O sea, ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto. Cuando alcanza la inflamación el recto y cuando predomina la inflamación del recto, que se llama como la inflamación del recto, proctitis, ¿no? La proctitis. Puede haber otros síntomas como pujo y tenesmo.
¿sí? Pujo y tenesmo rectal, la sensación de que se quiere ir al baño a cada rato, así como cuando está inflamada la vejiga pueden tener polaquiuria, cuando está inflamado el pecho pueden tener pujo y tenesmo, ¿no, verdad? ¿Sí? Y cuando la inflamación es mayor, ya sea en el intestino o delgado o en el intestino grueso, puede llegar a erosionar la mucosa y producir sangrado. ¿Sí? Es decir, se puede producir una hemorragia digestiva que puede ser muy leve, como que solo se manifieste como sangre oculta en heces, ¿no? Ustedes saben que no vemos la sangre, pero que hay glóbulos rojos, eritrocitos en las heces, y eso se lo puede detectar en un examen de laboratorio que se llama examen de sangre oculta en heces, ¿no, verdad? Pero también podría haber sangre visible, ¿sí? Eso es un cuadro de enterocolitis. Hay un cuadro en particular de enterocolitis que constituye un síndrome específico. Cuando hay mucha proctitis, cuando hay pujo, tenesmo, deposiciones muy frecuentes y en poca cantidad, o sea, el equivalente de la polaquiuria, pero en el aparato digestivo, ¿no? Deposiciones muy frecuentes y en poca cantidad, con moco y con sangre. La presencia de moco es la secreción del intestino, ¿no, verdad? ¿Sí? Así como hay moco de la nariz cuando está inflamada la nariz, hay moco del intestino cuando está inflamado el intestino, ¿no? Y la presencia de sangre implica que hay erosión de la mucosa, ¿no, verdad? Que han sangrado la mucosa. Entonces, deposiciones que son básicamente mucosanguinolentas, más moco y sangre que es, pequeña cantidad y muy frecuente, a cada rato, pujo y tenesmo rectal, ¿no, verdad? Cuando tenemos ese cuadro clínico se llama disentería. ¿Sí? Ese es un síndrome que se llama disentería, un síndrome disentérico. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos ese cuadro clínico que se llama disentería, no debemos pensar que la causa es viral, porque la mayoría de las diarreas van a ser virales, pero si tenemos una disentería tenemos que pensar que es amebiana o bacteriana. ¿Sí? Ahí el diagnóstico diferencial se nos orienta hacia ameba, una amebiasis enteroinvasiva que está produciendo disentería, ¿no? Porque ustedes saben que una amebiasis no necesariamente va a producir disentería, una amebiasis puede incluso ser asintomática, ¿no? O sea, puede tener, o bacterias que estén produciendo una disentería, como una shigellosis, por ejemplo, ¿no, verdad? Entonces tenemos o una disentería bacilar o una disentería amebiana. Acuérdense que cuando digo bacilar estoy hablando con B grande y C, ¿ya? De bacilo, ¿ya? ¿Ya? Los bacilos, que son un tipo de bacteria, ¿no? Porque si digo bacilar con B grande y S, estoy hablando de la apófisis bacilar del occipital o de la arteria bacilar o de la porción bacilar de la protuberancia, que es bacilar significa en ese caso que está en la base, ¿verdad? Con eso. Bacilar de bacilo es con C. Y si escribo con B chica y con C, entonces estoy hablando de qué? Está como una chica. Okay. Vacilar significa dudar. Vacilar significa no estar seguro de algo. Eso significa vacilar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han vacilado en un examen? Sí. Siempre, ¿verdad? ¿Ya? Eso se llama vacilar. ¿Sí? ¿Ah? Que si alguna vez ha vacilado en un examen, pues... Por supuesto. Todo. Obvio.
¿Ah? Casi se pegan. No sé por qué te pegan, te quieren pegar aquí. ¿Ya? Eso es vacilar. ¿Ya? Lo que pasa es que en la época de sus bisabuelos, cuando la gente era más sana, y no había redes sociales, Por eso se dice que eran más sanos. eran más sanos. ¿Ah? ¿Ya? Me consta porque yo soy de esa época. Sí. Cuando un chico salía un día con su novia y al día siguiente lo veían saliendo con otra chica, entonces la gente decía, pobrecito, no está seguro con cuál de las dos quiere casarse, está vacilando. Pero parece que en algún momento las siguientes generaciones no entendieron bien el concepto, ¿no? Y empezaron a decir, pues yo también quiero vacilar. Ya, y por algún lado se trastornó el... Ajá. Ya, así pasa. ¿Está claro? Ya. Y si escriben vacilar con B chica y S, significa que no saben ortografía. ¿Ya? Entonces, una disentería, que disentería es con S, disentería, y con tilde en la I. No sé por qué, pero últimamente tengo que especificar que la tilde es en la I. En la segunda I. ¿Ya? Entonces, y cuando tienen una disentería, ustedes tienen que diferenciar una disentería vacilar de una disentería medial, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, eso estamos hablando de las enterocolitis normales comunes y corrientes, de las cuales pues ustedes saben que pues en la mayoría de los casos en los niños e incluso en los adultos la mayor parte son virales, pero a veces hay causas bacterianas. Pero ahora vamos a hablar de la enterocolitis necrotizante neonatal. Y aunque se llama enterocolitis, porque efectivamente hay inflamación del intestino delgado y hay inflamación del colon, pero el síndrome clínico que da no parece una enterocolitis normal. El síndrome clínico que da la enterocolitis necrotizante neonatal es básicamente un íleo. ¿Sí? El intestino inflamado del adulto o del niño grande reacciona aumentando su actividad para botar lo que lo está inflamando. Pero el intestino inflamado del neonato, y más aún si es prematuro, reacciona haciendo huelga, diciendo me rindo, no puedo. ¿Ya? Porque es un intestino inmaduro, porque es un intestino pequeño, es un bebé intestino. ¿Sí? A él le ponen algo difícil y dice, no puedo, estoy chiquito. ¿Está claro? Entonces, es muy raro que el paciente con enterocolitis necrotizante neonatal tenga diarrea. Si tiene diarrea es eventualmente alguna por ahí, pero básicamente hace estreñimiento porque hace íleo. ¿Sí? Como ustedes saben, cuando vimos diagnóstico diferencial de vómito, ya saben cómo se llega al diagnóstico de íleo. Ustedes saben que cuando un paciente tiene vómito, lo primero que hacemos es descartar si realmente es vómito, ¿no verdad?
ver si no es reflujo, y a esa edad de neonato es muy frecuente ver si no es reflujo, ver si no es togemetizante, ver si no tiene disfagia, si no hay sobrealimentación, etcétera, ¿no, verdad? Y después de que hemos visto que sí es vómito, vemos si hay infecciones, ¿no, verdad? Si hay fiebre, si hay signos de infección en algún otro lado, y si no, vemos si no hay algo neurológico, si no hay antecedentes o alguna cosa que nos haga pensar que ese vómito sea producto de una hipertensión endocraniana o algún síndrome neurológico, ¿no, verdad? Y si es realmente vómito de aparato digestivo, entonces vamos a ver si hay, cómo está la función evacuatoria, vemos si hay diarrea o si hay estreñimiento. Yo le decía, si hay diarrea, lo más probable es que sea una gastroenteritis, ¿no, verdad? Y podría ser una enterocolitis, ¿no? Pero si hay estreñimiento, tenemos dos posibilidades, que sea una obstrucción intestinal o que sea un hilio. Y en el hilio podría ser un hilio parcial, que es raro, pero es posible que sea un hilio parcial que esté produciendo un cuadro de pseudoobstrucción intestinal. Pero básicamente la manera de diferenciarlo es viendo cómo está el peristaltismo. Entonces uno observa el abdomen, ve si hay lucha de asa, escucha a ver si hay ruidos hidroaéreos, etc. Y si los ruidos hidroaéreos están aumentados, el peristaltismo está aumentado, hay cólicos, etc. Usted dice, probablemente es una obstrucción intestinal. Más raro sería una pseudoobstrucción intestinal, o sea, un hilio parcial. Y si está disminuido el peristaltismo, entonces usted dice, es un hilio. Bueno, la enterocolitis necrotizante neonatal es básicamente un hilio. ¿Sí? El bebé con enterocolitis necrotizante neonatal comenzará su cuadro presentando hiporexia, ¿verdad? Presentando distensión abdominal, hiporexia, luego náuseas y luego vómitos. Muchas veces eso lo refieren las madres como rechazo a la succión, o sea, no quiere comer, ¿no, verdad? ¿Se acuerdan que yo les puse ahí, cuando un niño no quiere comer, puede ser, ¿verdad? Porque no quiere, porque no puede, ¿no? Y hicimos todo un diagnóstico diferencial ahí, ¿no, verdad? Entonces, cuando llegamos, cuando en un primer momento el niño nada más no quiere alimentarse, usted no puede decir nada más, usted puede sospechar, a lo mejor es una enterocolitis necrotizante neonatal, pero estamos en una fase muy temprana en la que todavía hay muchas otras posibilidades diagnósticas. Eso es algo muy inespecífico. Eso es como decir, tiene fiebre, ha de ser tifoidea. No, es una de muchísimas posibilidades. Usted puede tener el niño que rechaza la succión porque está séptico, porque está con una infección viral, porque está con lo que sea, ¿ya? Pero al empezar a hacer vómitos y distensión abdominal y darse cuenta que las evacuaciones se van haciendo cada vez menos frecuentes, ¿no? O sea, empieza a presentar estreñimiento, entonces usted ya se da cuenta que el cuadro se va orientando hacia una obstrucción o un hilio, ¿no, verdad? Usted lo revisa y se da cuenta que es básicamente un hilio. Entonces, cuando tenemos ese cuadro clínico, un hilio en el neonato, ahí sí podemos decir, es muy probable que se trate de una enterocolitis necrotizante neonatal. Y tenemos que hacer un examen de sangre oculta en heces. Bueno, primero tenemos que revisar las heces a ver si no se ve la sangre, ¿no? Pero si ya se ve la sangre, pues no. Pero hacemos examen de sangre oculta en heces. ¿Sí? Si hay sangre en heces, eso es signo de que se está lacerando la mucosa y por lo tanto es una evidencia que nos hace pensar que es muy probable que haya necrosis, ¿verdad? Entonces ahí sí hablamos de enterocolitis necrotizante. Entonces, en ese momento decimos el diagnóstico es enterocolitis necrotizante neonatal grado 1. ¿Ya? Porque cuando
ustedes leen sobre la enterocolitis necrotizante neonatal, van a encontrar que hay grado 1, grado 2 y grado 3. De hecho, en muchos la clasificación se subdivide y dicen 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Yo solamente les voy a pedir que se aprendan grado 1, grado 2, grado 3. Pero, ¿por qué? Porque el tratamiento es diferente en estos 3 grados. El grado 1 se considera grado de sospecha. El grado 2, enterocolitis necrotizante neonatal confirmada. Y grado 3, enterocolitis necrotizante neonatal grave. ¿Sí? O sea, 1, sospechamos. 2, confirmamos. 3, el paciente está grave. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Por qué decimos que el grado 1 es sospecha? Porque a pesar de que el paciente tiene íleo y tiene sangrado en las heces, todavía es posible que el diagnóstico no sea ese. Ya es muy probable, pero todavía no podemos asegurarlo, porque teóricamente el paciente podría tener un íleo por otra razón y tener además un sangrado por un pólipo, por un diverticular maker, por un neoplasia, por un lo que sea. ¿Ya? ¿Sí? Teóricamente es posible, es muy improbable, pero teóricamente es posible. Entonces todavía no hemos confirmado que realmente se trata de una enterocolitis necrotizante neonatal. Pero como ya es el diagnóstico más probable, entonces le llamamos, o sea, convenido llamarlo enterocolitis necrotizante grado 1. ¿Ya? ¿Sí? Eso es lo que llamamos de sospecha. Entonces, díganme ustedes, por simple lógica, si a este paciente con enterocolitis grado 1 le hacemos una radiografía de abdomen, una simple y otra, como no de pie, pero sí, erguido, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las asas abdominales dilatadas, ¿no? Distensión de asas. Y vamos a encontrar, va a estar llenas por el líquido. Vamos a encontrar que están llenas, o sea, dilatadas porque están llenas de aire y gas, ¿no? Perdón, aire y líquido, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, como está paralizado, cuando lo ponemos, como está detenido el tránsito, cuando lo ponemos de pie se asienta. Y entonces vamos a encontrar niveles hidroaéreos en la radiografía en la que está erguido, ¿no? ¿Sí? Y como la pared del intestino está inflamada, puede ser que encontremos engrosada la pared, ¿no? ¿Verdad? Y entonces entre un asa y otro se ve más gruesa la línea que separa un asa intestinal de otra asa intestinal. Eso se lo conoce radiológicamente como edema interasa, ¿no? ¿Verdad? Porque la pared del intestino está siempre en contacto con la pared del intestino que está al lado. Entonces, como está edematizada la pared, está más gruesa, entonces usted las líneas que están entre un asa y otra las ve más gruesas. Eso se llama edema interasa, edema de la pared del intestino, ¿no? ¿Verdad? Es propiamente que está inflamada la pared del intestino, ¿no? Porque es una enterocolitis. Entonces, vamos a encontrar radiológicamente en el grado 1 distensión de asas, niveles hidroaéreos, edema interasa, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Lógicamente distensión abdominal. Eso no es patognomónico de enterocolitis necrotizante neonatal, porque eso lo ven en todos los íleos y las obstrucciones intestinales, pues, ¿no? ¿Ya? Todas las veces que en cualquier ileo, ¿ya? Por eso decimos, lo que encontramos en radiografía son signos de ileo, ¿no? Pero también podríamos verlo en cualquier obstrucción intestinal baja, que se esté dilatando todo el resto, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces eso no nos dice nada específico. Entonces, ya sabemos cómo está el paciente clínicamente.
rechazando la succión, con vómitos, con distensión abdominal, estreñido, tal vez en un primer momento haya hecho alguna deposición diarreica, porque a veces pasa, pero básicamente está estreñido, ¿no es verdad? Enterocolitis grado 1. Muy bien. Solo por cultura general, los que dividen 1A y 1B dicen 1A es cuando la sangre en ese es sangre oculta y 1B cuando ya es sangre visible, pero eso realmente no tiene mucha importancia al momento de hacer el tratamiento. En el grado 2 significa confirmado, quiere decir que hay una evidencia de que hay necrosis de la pared del intestino. No solamente un sangrado, porque un sangrado puede ser por un pólipo o por algo que no sea necrosis de la pared. ¿Cómo se evidencia que hay necrosis de la pared intestina? Por una radiografía, un signo radiológico. En la radiografía aparece algo que se llama neumatosis. Neumatosis intestinal. ¿Qué significa neumo? Aire. Si hay neumatosis intestinal, significa aire en el intestino. Aire siempre hay en el intestino, ¿no es verdad? Pero en la luz. El problema aquí es que hay aire en la pared. Entonces, cuando usted ve en grado 1, usted ve el edema interasa, ¿no es verdad? Ve las asas intestinales simplemente como una línea blanca más gruesa. Pero aquí, la línea blanca va a tener burbujas negras adentro. Va a tener rayas negras adentro, o sea, dentro del espesor de la pared va a encontrar aire. Como si fuera un enfisema ahí mismo. Eso significa que hay aire en la pared. ¿Por qué habría gas en la pared? Porque se está necrosando la pared. Entonces, eso evidencia que realmente es una enterocolitis necrotizante. Cuando aparece entonces neumatosis, usted encuentra que es enterocolitis grado 2. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. Cuando este paciente no se lo corrige a tiempo, no se lo trata bien y se permite que la enfermedad avance, empieza a deteriorarse de manera sistémica, porque ustedes saben que el organismo es interconectado. Si se afecta a un órgano, termina afectando al resto, ¿no es verdad? Entonces empieza a ver, ustedes saben cómo es, estudiaron en anatomía patológica el proceso de la inflamación, ¿no? Deben haber estudiado en inmunología y en muchas otras materias. Ustedes saben que la inflamación comienza siendo una inflamación local, pero si es que no logra el cuerpo limitarla, se convierte en una inflamación sistémica, ¿verdad? Ustedes deben haber estudiado términos como respuesta inflamatoria sistémica o como coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Porque también deben haber estudiado que el sistema de la coagulación no solamente sirve para que la sangre se coagule, también sirve para detener la expansión de las bacterias. Entonces, parte de la formación de fibrina y de coágulos es precisamente para limitar, ¿no? Entonces, el sistema de la coagulación, cuando hay una inflamación muy grave, se activa no solamente los leucocitos, los inmunoglobulinas, sino que también se activa el sistema de la coagulación, y se activa el sistema del complemento, y se activan muchas otras cosas, ¿no es verdad? Entonces, puede ocurrir eso, que empecemos a tener una reacción sistémica, y entonces el paciente va a empezar a presentar los signos clásicos de una coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es el problema con la coagulación intravascular diseminada? Porque uno pensaría que si es coagulación es que va a haber trombos por todos lados, ¿no verdad? Coagulación intravascular es trombosis, ¿no verdad? Y diseminada sería que hay trombos por todos lados. Pero si ustedes estudiaron coagulación intravascular diseminada, el problema clínico no es trombosis por todos lados, sino hemorragia. El problema es que son trombos tan chiquitos que realmente no obstruyen, pero consumen los factores de coagulación y las plaquetas, y entonces se bajan las plaquetas, se bajan los factores de coagulación, y lo que tenemos clínicamente es sangrados, hemorragias por todos lados, ¿no verdad? Empieza el paciente a sangrar por todos lados. ¿Sí? Entonces, ¿qué
encontramos en este paciente? En este paciente encontramos que empieza a verse plaquetopenia, que empieza a verse trastorno de la coagulación, que empieza a verse el TP prolongado, el TPT prolongado, ¿no verdad? Y que empieza a verse signos de sufrimiento sistémico como por ejemplo acidosis metabólica. ¿Ya? Cuando esto se vuelve clínicamente importante, porque a veces en el grado 2 ya encontramos un poco de esto, pero cuando se vuelve clínicamente muy importante, entonces encontramos una acidosis grave, una trombocitopenia grave, una prolongación de factores de prueba de coagulación importante, sangrado, un deterioro del estado general, un cuadro que clínicamente parece una sepsis, ¿no? Entonces ahí decimos es una enterocolitis necrotizante grado 3. ¿Ya? Lo siguiente que va a pasar es que la pared del intestino se termina de necrosar y cuando se termina de necrosar se perfora. Y cuando se perfora sale el contenido hacia la cavidad peritoneal. Y el contenido del intestino es aire y heces, ¿no verdad? Entonces va a provocar una peritonitis y un neumoperitoneo. Entonces, si usted le hace una radiografía erguido y encuentra aire encima del hígado, entre el hígado y el diafragma, que es lo que llamamos clínicamente neumoperitoneo, usted ya sabe que ya se perforó el intestino. ¿No verdad? Ya sabemos que son las dos. ¿Ya? Ya se perforó el intestino, ¿no verdad? ¿Sí? Ajá. No, es que a lo que sale ese es al intestino, perdón, al peritoneo, ¿qué va a provocar? Peritonitis, ¿no verdad? Se va a inflamar el peritoneo. Y a lo que sale aire, va a haber neumoperitoneo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la perforación? Peritonitis y neumoperitoneo, ¿no verdad? Que el contenido del intestino es aire y eso. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, no? Sí. Muy bien. Obviamente, la peritonitis, al salir bacterias al peritoneo, el peritoneo es muy irrigado, esas bacterias rápidamente van a alcanzar el torrente circulatorio, se va a convertir eso en una verdadera sepsis, ¿no? Si es que no era sepsis ya antes, ¿no? ¿Ya? Y pues el siguiente paso es el shock séptico y la muerte, ¿no verdad? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos si el paciente usted lo encuentra ya en estado de que se ha perforado, ¿cuál sería el tratamiento? Quirúrgico, ¿no verdad? ¿Sí? El tratamiento es quirúrgico. Si es que lo encontramos ya perforado, obviamente el tratamiento es quirúrgico, sin contar todo el resto, pues no, no porque el paciente tiene que estar con un montón de cosas más, pero tiene que operar, ¿no? Ahora, el tratamiento de una perforación intestinal obviamente es quirúrgico, pero como ustedes saben, después de cualquier perforación intestinal, sea por lo que sea, si sea porque lo apuñalaron, si tuvo salida de líquido, va a haber peritonitis, no solamente que tienen que entrar y coser el intestino perforado, ¿verdad? Tienen que lavar la cavidad y tienen que tenerlo luego en postoperatorio dándole antibióticos, ¿no verdad? Esa peritonitis igual va a evolucionar. Y si se salva una peritonitis, ¿qué puede dar como complicación después? El hecho de haber estado el intestino inflamado
¿qué produce la inflamación de una serosa? Cuando tenemos pleuritis, ¿qué? Exacto, entonces la inflamación de una serosa primero hace un frote, ¿no? Bueno, después hace líquido y después ese líquido se va haciendo cada vez más espeso, se hace pus, después se hace fibrina, se organiza, se pueden hacer adherencias. Lo mismo pasa en el peritoneo, se pueden hacer adherencias y quedar como secuela después de una peritonitis, suponiendo que no se murió, quedar adherencias. Esas bridas, esas adherencias pueden, en la pleura solamente hacen que no se pueda expandir bien, pero en el caso